Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Sí, hablaba acerca del Mesías que iba a tener. Bien, la primera oportunidad en que Jesús se presentó públicamente allí en la sinagoga, él leyó allí el pasaje de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Y este pasaje dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bien, el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de Él. Estaba hablando de lo que Él iba a hacer en su ministerio. Y bien, aquí en estos pasajes, capítulos 8 al 10, podemos ver algo de aquello que Él hizo en cumplimiento a lo que Él estaba leyendo allí en Lucas, capítulo 4. Y esto nos lleva nuevamente al pasaje de Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25, donde dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y bien, lo primero que queremos ver es allí en el capítulo 8, y en primer lugar mirábamos los versículos 1 al 17, podemos ver en primer lugar el poder sobre la enfermedad. Y lo primero que encontramos al Señor Jesucristo en los primeros 4 versículos del capítulo 8 es, la lepra. Y esta era la enfermedad más temida en los días de Jesús. Una enfermedad para la cual no había cura. Y vemos al Señor Jesucristo allí delante de aquel hombre, ¿verdad?, que se presenta delante de Jesús. Y una de las cosas interesantes de notar es que Cristo toca a aquel hombre. Y obviamente que ese toque, en primer lugar, estaba implícito la sanidad, pero por otro lado esto significaba que el Señor Jesucristo estaba haciendo mundo de acuerdo a las leyes, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Pero bien, ahí vemos a nuestro Salvador. Su propósito era ir en cumplimiento de lo que decía la Escritura, pero su ministerio iba en bien de las almas necesitadas. Bueno, él le tocó, pero dice allí la palabra de Dios, dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, se limpió. Y en esta oportunidad no fue el toque, sino las palabras los que trajeron la limpieza y la sanidad de aquel hombre. Y allí en Levíticos 13, la Escritura nos habla allí de cómo debía proceder el sacerdote en caso de lepra. Y creo que hemos escuchado y lo hemos mencionado en otras oportunidades que la lepra es una figura de lo que hace el pecado en la vida del hombre. Bueno, sí, en este caso se muestra a la lepra y se muestra como en el cuadro de que, en versículos 1 al 13 al 3, la lepra como algo profundo en la piel, algo que está allí en lo profundo de la persona, en la piel. Dice allí también en Levítico 13 que se extiende y se va extendiendo la lepra y va contaminando allí a la persona. Y esa lepra lleva a que la persona sea aislada de la sociedad, al igual que el pecado nos aísla de Dios. Y tiene como consecuencia allí
la muerte, pero también allí en Levíticos habla de que en el caso que se extendiera aún a la casa, debía ser tratada con fuego. Y bien, el pecado lleva a la condenación del hombre al infierno. Pero bien, allí el Señor Jesucristo manifiesta su poder sanando a aquel hombre leproso. Luego en los versículos 5 al 13 del capítulo 8, bueno, otra de las enfermedades es la parálisis. Bueno, aquí tenemos a alguien que es llevado por sus amigos y bueno, vemos que en este caso es llevado aquel hombre y notemos aquí que dice la palabra de Dios, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. No fue llevado por los amigos, me adelanté, sino que era aquel siervo del centurión. Y aquí vemos uno de los milagros que Jesús hace y sana a un gentil. Hay dos casos en Mateo, uno está aquí en el capítulo 8 y otro está en el capítulo 15. Y vemos que en ambos casos de sanidades, en este caso en Mateo de gentiles, Jesucristo sana a distancia. Y eso tal vez es una prefigura de Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, mas ahora por medio de la obra de Cristo el gentil va a estar cerca. Pero lo que vemos aquí en estos versículos 5 al 13 que leíamos anteriormente, Jesús honró la fe de aquel centurión. Aún el Señor destaca y se maravilla. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bueno, Jesucristo también sana a aquel hombre con parálisis. Y en los versículos 14 al 17 encontramos otra de las enfermedades, que es la fiebre. Y podemos decir, pasamos de una enfermedad terrible como la lepra, a otra enfermedad como la parálisis, a algo común como la fiebre. Y bien, allí, bueno, Dios obra en este caso en la suegra de Pedro, trayendo sanidad. Y bien, aquellos que dicen que Pedro era soltero, como la Iglesia Católica, hay varios pasajes de la Escritura que muestran que esto es un error, ¿sí? Y bien, lo que también veía allí es, bueno, para el Señor Jesucristo es tan importante una gran enfermedad, un gran problema, como un pequeño problema, una pequeña enfermedad. Él es poderoso para manifestar su gracia en todo el espectro, ¿sí?, de nuestras necesidades. Podemos llevar nuestra necesidad para que nos sane de la lepra, como también podemos y debemos llevar nuestra necesidad para que nos sane de la fiebre. Para Él todo es importante, porque Él nos ama. Pero bien, vemos que aquella mujer, luego de que es sanada, ¿sí?, una de las cosas que vemos es que ella le servía inmediatamente. Y podemos decir, bueno, la gratitud de aquella mujer al ver cómo el Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas, al ver cómo Jesús le sanó rápidamente, comenzó a servirle. Y bien, Mateo usa allí el pasaje de 8:17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Bueno, como decía, el objetivo de Mateo era presentar a Cristo el Rey, el Mesías prometido para el pueblo. Y nuevamente Mateo recuerda aquellas profecías de Isaías capítulo 53, versículo 54. Y bien, a modo de comentario nomás, pero algunos enseñando falsamente usan este pasaje de Isaías 53:4 para decir que, bueno, cuando Cristo hizo su obra de expiación, con ella trajo sanidad física para todos aquellos que creen. Y usan este pasaje de decir, bueno, Cristo obtuvo la sanidad física
también de las almas. No solo la expiación de nuestros pecados, sino que Él llevó todas nuestras enfermedades. Pero bien, en este caso, repito, Mateo no se refiere a su muerte, sino a su ministerio cuando estuvo vivo. Era una garantía, era, una marca para mostrar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero bien, Él mostró su poder sobre las enfermedades. En segundo lugar, Él muestra su poder sobre la naturaleza. Allí en los versículos 18 al 27. Bien, es interesante ver que Jesús, en vez de tratar de rodearse por las multitudes, en este caso Él deja las multitudes. Creo que todo lo contrario es lo que tal vez los líderes de nuestra época harían. En ningún momento se alejarían, sino buscarían cuanto más gente les siga, lo tomarían como algo a buscar o una meta. Pero bien, la gente no estaba dispuesta a seguir a Jesucristo y dejar todo, sino que buscaban a Jesucristo por sus intereses personales, por lo que Él podía hacer solo a su favor. Y bien, el Señor Jesucristo vemos allí que les deja, ¿verdad? Y versículo 23 al 27 encontramos allí, ¿verdad? La tempestad que se levanta en medio de la mar. Y bien, vemos que se levanta esta tempestad y lo primero que podemos pensar es decir, esta gente estaba preparada, sabía cómo manejar la tempestad. Al fin y al cabo, la mayoría eran pescadores, vivían, por lo tanto, estaban acostumbrados. Lo que cuenta lo que conocen de ese lugar dicen que esto era muy normal en el mar de Galilea, que repentinamente se le podían levantar tormentas en un momento a otro. Pero bien, en medio de esa tormenta, en medio del mar de Galilea, podemos ver al Cristo demostrando, que Él podía descansar en medio de la tormenta, ¿verdad? Y es en Él que podemos encontrar la paz, la gracia en medio de la tormenta. No era la habilidad de los pescadores, no era el conocimiento del mar de Galilea que tenían algunos de ellos, sino era Cristo el que podía traer la paz en medio de aquella tempestad. Y una vez más, el Señor Jesucristo, muestra su poder a través de su palabra, controlando el viento y el mar. Versículo 24, miren, dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y en el versículo 26 vemos el contraste. Él le dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió al viento y al mar y se hizo grande bonanza. Bien, aquella gran tempestad fue transformada en una gran bonanza por el poder de nuestro Señor y Salvador. Y bien, cuán agradecidos debemos estar de que Cristo puede traer paz en medio de la tempestad. Y es en Él en el cual debemos estar, sí, confiados y apoyados. Y pueden anotar allí el Salmo 107, versículos 23 al 31. En tercer lugar, en este capítulo 8 podemos ver a Jesucristo mostrando su poder sobre Satanás. Y bien, Cristo se encuentra otra vez con sus enemigos. Ahora esta vez lo vemos allí en medio de un cementerio, el Gadara. Y dice allí la palabra de Dios en el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos,
Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y bien, Cristo se encuentra allí con aquellos hombres, ¿no? Bueno, allí había muerte. Allí en este caso estaban aquellos hombres poseídos por los demonios. Y bien, allí Mateo nos describe a estos dos hombres. Marcos y Lucas hablan de un hombre, no dos. Pero bueno, estos pasajes son paralelos, son el mismo acontecimiento. Pero bueno, en primer lugar debemos, hermanos, admitir la realidad del poder de los demonios. La propia palabra de Dios lo dice en Efesios 6:12, ¿no? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad. Es una realidad. Los demonios existen y en este caso estos hombres poseídos existían y aún hoy en día podemos decir que eso sucede. Y bien, vemos allí al Señor Jesucristo delante de estos que en este caso podemos decir que salen como a recibirle, no a darle la bienvenida, sino a recibirle. Y el temor de ellos en el versículo 29, ¿qué era? ¿Cuál era el temor de ellos? Antes de tiempo, ¿no? ¿Y de qué habla esto? Bueno, habla del juicio final, ¿verdad? Donde Satanás y sus ejércitos van a ser juzgados. Y bien, los demonios les suplicaron no ser arrojados al abismo, sino, bueno, le dice allí, bueno, que les dejen ir a los cerdos, ¿verdad? Y una de las cosas que notamos en esto es, ellos sabían que Jesús tenía poder. Y una de las cosas que miraba al mirar todo el espectro de lo que venimos hablando y el objetivo de Mateo de presentar a los judíos a Cristo como el Mesías y el Rey, y creo que pasa ahora, ¿no? Lo interesante es que mientras que los judíos todavía rechazaban a Jesús, los demonios le reconocían como Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Porque ellos solo decían, bueno, has venido, ellos sabían quién era. Ellos le estaban reconociendo. Y bien, ellos le ruegan, bueno, déjanos ir a los cerdos. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor? Id. ¿Sí? Bueno, Él liberó a aquellos hombres y estos fueron los cerdos. Y otra de las cosas que podemos ver es que el Señor no dialogó con ellos, ¿no? No dialogó. No hubo un diálogo. Él dijo, id. No dijo más nada. Y en esas dos letras, Dios manifestó su poder también. Liberando a aquellos hombres y mandando a aquellos demonios, a aquellos cerdos. Y bueno, hay una realidad y que nunca debemos olvidarnos. Juan 8:44 que dice que el diablo es homicida. Aquellos cerdos murieron todos. ¿Cuál era el objetivo de estos demonios en aquellos dos hombres? Matarlos. Y ese es el objetivo del diablo. Él quiere tu destrucción, mi destrucción, no porque soy un hijo de Dios, pero Él quiere la destrucción del hombre. Lo mismo que pasó con los cerdos, es lo que los demonios querían hacer también con este hombre. Bien, Jesús estaba allí. Pero qué maravilloso que, bueno, Jesús como Dios conocía todas las cosas. Pero también miraba un aspecto, ¿no? Decía yo anteriormente, Jesús no buscaba las multitudes para que le siguieran, sí para predicar el Evangelio, sí para hablar de Cristo, pero Él no estaba buscando popularidad, Él estaba buscando las almas. Pero ¿saben? Para Él tenían tanto valor si había 5.000 personas como 2 que estaban necesitados al otro lado del lago. Y Él fue capaz de pasar a través de la tormenta del mar para traer salvación a aquellos 2 endemoniados que estaban al otro lado del río. Y sí, sin duda, nuestro Salvador estuvo dispuesto a pasar por la tormenta del odio de los hombres,
Estuvo dispuesto a pasar por la tormenta del Calvario para salvar nuestras almas. Salvar nuestras almas. Pero saben, por otro lado, cuando estudiaba veía, ¿no? Qué tontos que fueron aquellos hombres de aquel lugar. Y si lo comparamos junto con el pasaje paralelo de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos allí que hubo 3 pedidos, ¿no? En primer lugar, los demonios pidieron permiso para entrar en los cerdos. Reconocieron el poder de Jesús y reconocieron el juicio que les esperaba. Por otro lado, vemos el ruego de aquellos hombres, ¿no? Al llegar a Jesús. Si bien ellos no le pidieron ser sanados, vinieron a Jesús y rogaron por el privilegio luego de seguir a Jesús. Pero por otro lado vemos la insensata reacción de aquellos ciudadanos pidiendo que Jesús se fuera. Pudiendo obtener y permitir que Cristo obrara, le dijeron, por favor, vete de esta tierra. Y bien que, hermanos, no perdamos la oportunidad y el privilegio de regocijarnos en Jesús, en su comunión. Bueno, cuán cierto es que el hombre le dice, vete, no te quiero, Señor. Mientras que el homicida, el asesino, le reconoce y le clama por favor para que no le haga mal, el hombre le rechaza y le dice, no, vete, no quiero alejarme. Pero bien, nuestro Señor Jesucristo manifestó allí su poder. Él tiene poder, Satanás tiene poder, pero nuestro Salvador es poderoso y le venció. Allí en Colosenses 2:15 claramente dice Pablo que él obtuvo la victoria sobre poderes, sobre el diablo. Bien. Pero podemos decir, bueno, el hombre puede ser poseído por un demonio, aquellos que no son hijos de Dios pueden ser poseídos por un demonio, pero a veces también somos controlados por el orgullo, somos controlados por la lujuria, el amor al dinero, pero aún de esas situaciones Cristo puede librarnos, puede salvarnos y darnos la victoria. Y hermanos, si podemos ver allí en el capítulo 8, podemos ver una vez más el poder de Dios en su palabra. Pueden marcar allí versículo 8, versículo 16, versículo 26, versículo 32, que en cada una de estas oportunidades Cristo manifestó su poder hablando. Vete, id, sé sano. Y saben, es la palabra de Dios poderosa. Y debemos recordar ese versículo, ¿verdad?, de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma en los espíritus, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra es poderosa, y ella es la que obra. Bien, Mateo muestra allí el poder de Jesús sobre las enfermedades. Bien, en el capítulo 9 encontramos el ministerio de Jesús allí en Capernaum, y en este capítulo continúa Mateo presentando el poder del Rey. Bueno, el poder de Cristo sobre la enfermedad, el poder de Cristo sobre la naturaleza, el poder de Cristo sobre Satanás, y en los capítulo 9 en primera instancia, versículos 1 al 17, encontramos el poder sobre el pecado. Bien, los versículos 1 al 8, ¿sí? Vemos el milagro allí, Jesús sanando la parálisis. Aquel hombre que estaba totalmente imposibilitado. ¿Sí? Ahora sí, este hombre fue traído por sus amigos y llevado delante de Jesús para que Jesús sanara a aquel hombre. Pero Jesús hizo más. Jesús perdonó sus pecados. Y saben, sin duda que el perdón de pecados es mucho más que la sanidad.
Porque yo puedo ser paralítico y ser sanado, pero esa sanidad va a ser útil mientras viva en esta tierra. Pero el perdón de pecados no solo va a ser para esta vida, sino para la eternidad. Y bien, el Señor Jesucristo estaba manifestando en este caso su poder. Versículo 2 dice que, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y bien, allí los enemigos que estaban a la puerta, allí los fariseos, ¿verdad? Y escribas, comenzaron a hablar entre ellos, y Jesús dice: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Blasfemias dices?, decían estos. Pero bien, el Señor Jesucristo manifiesta quién era Él. Él era Dios. Él sí podía perdonar pecados, y Él tenía ese poder y esa potestad. Bien, allí el Señor Jesucristo no solo le perdona, sino que también dice que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Y versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y saben, Jesús en esta acción de sanidad manifiesta su poder y su autoridad para perdonar pecados. Porque yo puedo decirle a Pedro, como dicen los papas, ¿no?, o los curas, ¿no?, tú le absuelve los pecados, ¿no? No absuelve nada el cura porque es tan pecador como el que va a confesarse. Pero Cristo sí dice: yo puedo perdonar, y mira, lo compruebo que es de sanar a esta persona. Pero Cristo tiene el poder y Él tiene la autoridad para, por medio de su sangre, ser perdonados nuestros pecados. Y bien, los versículos 9 al 17, los resultados de estos trajeron como consecuencia. Bueno, los escribas y fariseos comenzaron a buscar razones para acusar a Cristo. Y bien, en los versículos, en este pasaje del versículo 9 al 17, encontramos allí, ¿verdad?, que se nos presenta a Cristo como un médico para sanar los corazones pecaminosos y un novio que trae gozo a la vida de los hombres. Como un médico en el versículo 12 del capítulo 9 y como ese novio que trae gozo en el versículo 15. Y bueno, allí vemos al Señor Jesucristo en busca de los pecadores, en busca de las almas. Y bien, a veces pensamos que nosotros debemos abrir las puertas de la iglesia para que los pecadores vengan. Eso está bien, pero debemos ir en busca para que ellos entren. Y Jesús iba en busca de estos pecadores. Pero también, bueno, allí encontramos en los versículos 14 al 17 que aparecen allí los discípulos de Juan con algunas preguntas, con algunas dudas en cuanto a lo que Jesús estaba haciendo. Y la pregunta dice: bueno, tus discípulos no ayunan, ¿por qué? Nosotros ayunamos, así fuimos enseñados. Y bien, como decía, él se presenta como el esposo que trae gozo a la boda. Y a lo que dice es: bueno, ¿pueden acaso los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Bien, el Señor Jesucristo está mostrándoles allí que ¿sí?, Jesús estaba introduciendo algo nuevo. Y debía haber gozo porque estaba Él allí, en medio de ellos. Y que, bueno, esto nuevo, ¿sí?, era el ministerio de gracia que Él iba a comenzar a aplicar. Y se estaba aplicando en aquellos tiempos. Y allí habla del paño nuevo y el vino nuevo en odres viejos. Y bueno, Jesús dice: no podemos echar el nuevo evangelio en recipientes viejos de la ley. Bueno, mezclar la ley con la gracia es causar confusión, es traer o apartar de la verdad. Bueno, la nueva vida en Cristo tiene que tomar nuevas formas. Y se estaba abriendo allí el camino al nuevo pacto.
Y bien, allí el Señor Jesucristo luego en los versículos 18 al 26 manifiesta también su poder sobre la muerte. Bien, versículo 18 dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Bien, aquel hombre que era un religioso, aquel hombre que era un principal de la sinagoga, viene a Cristo para que él le ayude. Toda la religión de aquel hombre no servía nada frente a la muerte. Toda la religiosidad de aquel hombre no valía nada. Y bien, allí vemos que ruega al Señor Jesucristo para que vaya y haga vivir a su hija. Y bien, el Señor Jesucristo se levanta y va. Y bien, en los versículos 20 al 22 encontramos a aquella mujer que viene a Jesús con flujo de sangre en busca de que Jesús la ayude. Vemos que ella había gastado todo lo que tenía con los médicos y estos nada habían podido hacer. En primer lugar, lo que vemos es que ni la religión ni la ciencia pueden hacer nada a favor del hombre y de la necesidad del hombre. Solo Cristo es el que tiene el poder y el que puede hacer lo que el alma del hombre necesita. No fue el largo tiempo que ella invirtió en los médicos, no fue toda la religión que aquel hombre tenía, sino vemos que Cristo es el que trajo ayuda, tanto al hombre como a aquella mujer en necesidad. Un principal, alguien importante y alguien que andaba de aquí para allá buscando socorro en medio de su ayuda. Y bien, esto hizo que Cristo demorara su llegada hacia la casa de aquel hombre principal. Y bien, versículo 23 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Bien, el Señor Jesucristo llega allí, ya estaba pronto el sepelio, ¿verdad? Allí las llorones, la música que se usaba en aquel tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, ya estaba muerta, no había nada para hacer. Aun cuando Jesús dice que no era así, aquella gente se ríe de Jesús. Pero bien, en los versículos 25 al 26 vemos la demostración del Señor Jesucristo una vez más de poder dando vida a aquella joven. Y bien, vemos como aquel Señor Jesucristo hace esa obra y dice, y se difundió la fama de esta por toda aquella tierra. Y bien, la vida sin Dios es una vida de muerte. Y yo iba a mencionar allí Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2, que habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Cristo estamos siendo esclavos del pecado. Pero Él vino para traernos vida. Y Juan dice, en Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, no fue la religión, no fue la ciencia, no fue el dinero de aquella mujer que invirtió para obtener ayuda, fue Cristo el que trajo vida, sanidad a la vida de aquella mujer y aquella joven. Y aún hoy sigue Él, es el único que puede traer salvación a nuestra alma y una esperanza cierta, Jesucristo. Y bien, vemos allí en los versículos 27 al 31 el poder sobre la oscuridad. Y bien, versículo 27 al 31 encontramos aquellos ciegos
que reciben la vista. ¿Y por qué el poder sobre la oscuridad? Porque estos hombres llegaron allí ciegos. Y no sabemos si llegaron a ser ciegos por medio de una enfermedad, llegaron a ser ciegos por medio de un accidente o eran ciegos de nacimiento. Pero sí ellos reconocieron a Jesús como el Hijo de David. Y bien, Jesús le preguntó si ellos tenían fe y él allí les sanó. Y podemos ver que, sin duda, que cada uno de estos casos, cómo fue la fe lo que trajo salvación, lo que trajo sanidad. Y podemos ver cómo la fe obra. Podemos ver el centurión tuvo gran fe, 8:10. Podemos ver cómo los discípulos en la tormenta tuvieron poca fe. Podemos ver la fe de los amigos que trajeron a aquel hombre paralítico a donde estaba el Señor Jesucristo. Podemos ver la mujer que fue sanada cuando allí tocó al Señor Jesucristo. Aún podemos ver la fe de Jairo, ¿sí?, probada por esa demora en llegar del Señor Jesucristo, y la fe recompensada de aquellos hombres ciegos. Bueno, pero siempre la fe, ¿verdad?, fue uno de los medios por los cuales, bueno, Dios obró y manifestó su poder y su salvación. Pero bien, en los versículos 32 al 38, una vez más Jesucristo muestra su poder sobre los demonios. Versículo 32 dice: mientras salían de ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bien, este milagro causó gran conmoción. Nunca se ha visto esto en Israel. Y saben, estas palabras fueron la propia condenación de aquellos que vieron, porque estas palabras estaban reconociendo que Él era el Mesías, Él era el Rey, Él era el Hijo de Dios. Pero aún asimismo estos líderes religiosos rechazaron al Señor Jesucristo. Aún estos líderes religiosos, teniendo toda esta verdad delante de ellos, le acusaron de ser un socio de Satanás, le buscaron diciendo que él era un falso y levantaron falsas acusaciones contra el Señor Jesucristo. Pero saben, una de las cosas que podemos ver en la vida del Señor Jesucristo es que el Señor no se detuvo a discutir con aquellos, sino que fue adelante en su propósito de sembrar las buenas nuevas del Evangelio y en ayudar a aquellos que estaban allí. He venido a buscar, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ese era el propósito. Aún podemos ver como Él, en los versículos 35 en adelante, bueno, Él recorre todas las ciudades, aldeas, predicando, sanando. Ese era el propósito, ese era el objetivo. No vine para que me sirvieran, sino vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Y allí Cristo se muestra como ese pastor que va en busca de las ovejas para salvarlas. Y bien, en el capítulo 10, ¿verdad?, tenemos allí que se envían los primeros misioneros. Y este capítulo 10 nos trae al final de la primera sección del bosquejo que ustedes recibieron, y que va bajo el título La revelación del Rey. En los capítulos 1 al 4, ¿sí?, se reveló su persona. En los capítulos 5 al 7 revelamos los principios de Cristo. Y en el capítulo 8 al 3 se revela su poder. Y bien, en este capítulo 10, Él envía a sus embajadores para hacer milagros y llevar el mensaje del reino. Y algo que tenemos que tener en mente para mirar este capítulo, lamentablemente lo vamos a ver brevemente, si es que cuando se hablan de señales,
las señales tienen que ver generalmente en la palabra o tratan con los judíos y el mensaje del reino. Pueden anotar allí 1 Corintios 1:22, dice, porque los judíos piden señales. Y estas señales que ellos llevan son para y tienen relación hacia el pueblo judío. Y al leer este capítulo 10, vamos a notar que hay un cambio en los versículos 16 y 24 en la instrucción. Lo primero que debemos decir es que no podemos aplicar todo este capítulo a los 12 apóstoles. Si tomamos este capítulo solo para los 12 apóstoles, vamos a confundirnos y no llegar a una interpretación correcta de este pasaje. Lo que vemos aquí, y son los 3 puntos, es la instrucción a los apóstoles del pasado, versículos 1 al 15, los 12 obviamente, versículo 16 al 23, los apóstoles del futuro, en el periodo de la tribulación, y en los versículos 24 al 42, los discípulos y siervos hoy. Bien, en primer lugar, en la instrucción a los apóstoles del pasado, Cristo en los versículos 36 al 38, Él les dice que oraran por la ciega, que envíe siervos a la ciega. Y no perdamos de vista que la separación en capítulos la hicieron los hombres, ¿no? Pero el Señor Jesucristo le dice, oren, y el Señor Jesucristo les envía. Una cosa era orar, pero ahora estos son enviados. Y es interesante el cambio que hay entre el versículo 1 y 2. En el versículo 1 eran discípulos, aquellos que aprendían. Ahora el versículo 2 son aquellos que son enviados, son apóstoles. Son enviados para predicar el Evangelio. Podemos decir, allí tenemos los primeros misioneros, estos 12 primeros misioneros. Y bien, Cristo le dio el poder que ellos necesitaban para llevar adelante su ministerio. Diferentes personalidades, diferentes clases sociales, pero un mismo propósito, un mismo fin, ir y anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, su comisión era clara, predicar el reino de los cielos e ir solamente a los judíos. Solamente a los judíos. Juan el Bautista había hecho esto, capítulo 3, versículo 2. Jesús había hecho esto, capítulo 4, versículo 17. Y ahora sus discípulos debían esparcir el mensaje en su nación. Y bien, los milagros que ellos iban a poder hacer, iban a ser credenciales que le iban a certificar la autoridad de aquellos 12 a los cuales el rey había enviado. Y esta comisión y esta instrucción es para aquellos, no es para la iglesia. Si bien podemos sacar algunos principios, ¿verdad? O algunas enseñanzas, los principios que aquí el Señor Jesucristo da fueron para aquellos 12. Bueno, obviamente nosotros no predicamos el Evangelio del Reino a aquellos que son dignos, sino que debemos predicar el Evangelio a todos. Bien, en segundo lugar, versículos 16 al 23, tenemos la instrucción a futuros apóstoles. Y bueno, podemos decir que no es poco usual que la Biblia salte de un periodo a otro sin advertencia, pero aquí el Señor Jesucristo está mirando a el futuro, a través de la historia. Y ve a los judíos, aquellos que van a ser testigos en el periodo de la tribulación. Y repito, estos versículos no se aplican a los 12 apóstoles. Versículo 16 al 23 dice allí, y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante sus gobernadores, reyes seréis llevados, por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis,
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y sigue adelante. Bueno, ¿por qué esta instrucción no era para los apóstoles? En primer lugar, en el versículo 5, a los apóstoles se les prohíbe ir a los gentiles, mientras que en el versículo 18, allí dice que serán testigos a los gentiles. Otra de las razones por qué no era esta instrucción para los apóstoles de ahí, sino del futuro, era porque dice que el Espíritu les iba a guiar como hablar. Pero el Espíritu, cuando los apóstoles fueron, todavía no había venido. ¿Cuándo vino el Espíritu? Luego que Cristo muriera y resucitara. Por eso está hablando del futuro. Aún no hay evidencia aquí de que los 12 apóstoles fueran perseguidos cuando fueron enviados a esta misión. Por el contrario, dice Lucas y también Marcos que tuvieron un ministerio exitoso y feliz. Y bien, versículos 22 y 23 es el pasaje paralelo con Mateo capítulo 24 y bueno, esto definitivamente se aplica al tiempo final. Y bien, vemos que el Señor Jesucristo está mirando la instrucción a los futuros, pero también versículo 24 al 42, la instrucción para los discípulos presentes. Notamos en el versículo 24 que vuelve la palabra discípulos. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bien, y aquí no lo limita solo a judíos ese llamado, sino que, bueno, esta exhortación e instrucciones para sus seguidores. Y bueno, como discípulos de ir y predicar el Evangelio. Y aquí podemos dividir en varias partes esta sección. Por ejemplo, versículos 25 al 31, Él advierte contra el temor que podían tener, contra el temor del hombre. Versículos 32 al 33, Él habla de la importancia de confesar públicamente lo que Cristo hizo en la vida. En los versículos 34 al 39, bueno, Cristo habla de que el Evangelio divide a los hombres. En los versículos 40 al 42, bueno, indica allí la importancia del siervo de Cristo y el privilegio de ser representantes de Cristo. Y qué aliento debe darnos, hermanos, saber que somos representantes de Cristo, que podemos representar al Salvador. Y bueno, Cristo muestra cuál es la posición del siervo. No somos más que nuestro maestro, pero también muestra su protección sobre nosotros, muestra el privilegio y muestra la promesa que podemos tener en Él sobre nosotros. Bueno, dice, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pero bien, aquí en estos capítulos 8 al 10, Mateo muestra al Rey y su poder sobre la enfermedad, su poder sobre la naturaleza, pero también muestra al Rey enviando a sus 12 para anunciar las buenas nuevas de salvación a las almas. Bueno, que este Rey sea nuestro Rey, sea ese Rey de salvación para nuestras almas. Recordando que el rey de este mundo es homicida. Recordando que el rey de este mundo te trata como un cerdo sin valor. Pero el rey de reyes quiere dar salvación y quiere llevarnos de victoria en victoria hasta el fin. Vamos a orar. Dios, gracias por poder mirar tu palabra. Gracias por poder estudiarla y por poder mirar todas estas verdades que en ellas encontramos. Sigue enseñándonos con tu palabra. Y gracias, Jesús, por ser nuestro Rey. Y que realmente tú seas el que reines en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y Dios, tú tienes, como decía Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida.
Y Padre, tú en ti, Jesús, perdón, tenemos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y a ti venimos para que tu gracia sea obrando en nosotros cada día. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.